Saludos amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Quiero, como hago siempre, agradecer a todos aquellos que me siguen en esta plataforma y reiterarles mi invitación a aquellos que no lo hacen todavía que por favor se unan a este esfuerzo de comunicación independiente de toda influencia económica, financiera, política o de cualquier otra naturaleza que no sea el periodismo libre e independiente. Mire, en el día de hoy yo me voy a referir a dos temas. Me voy a referir inicialmente a la guerra de Irán y Estados Unidos, que prácticamente tiene todavía en un hilo prácticamente la paz mundial, porque a pesar de que se ha llegado a un acuerdo, todavía ese acuerdo no ha sido suscrito formalmente y todavía hay un estado de guerra, aunque han cesado las hostilidades por el momento. Y luego me voy a referir al plan llamado anticrisis que ha propuesto el gobierno dominicano a la comunidad nacional para mostrarle cómo el gobierno dominicano pretende encarar las situaciones muy difíciles que se están dando en el mundo como consecuencia de esa guerra que ya le mencioné y por supuesto la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania. Así que vamos a comenzar primero con el tema de Irán. Miren señores, posiblemente y ya casi con toda seguridad el resultado del conflicto entre Estados Unidos e Irán constituye o va a constituir probablemente la derrota más deshonrosa que jamás ha tenido los Estados Unidos en sus 250 años de existencia. Y quiero indicarles que en esos 250 años de independencia o de creación o de existencia de la sociedad norteamericana de los Estados Unidos, solamente 15 años han pasado o han transcurrido en todo ese lapso de 250 años en que Estados Unidos no haya estado involucrado en un conflicto bélico en el exterior. De manera pues que Estados Unidos vive permanentemente en estado de guerra con otras naciones o involucrado en otros conflictos que muchas veces nada tienen que ver con la seguridad de los Estados Unidos, a pesar de que ese ha sido normalmente o usualmente pretexto para justificar ante la comunidad estadounidense el involucramiento de Estados Unidos en un conflicto. Mire, cuando yo digo que este puede ser probablemente o es de todo, en muchos sentidos, la derrota más deshonrosa de Estados Unidos, le voy a decir por qué. Porque ninguno de los objetivos que Estados Unidos se trazó han sido cumplidos, a excepción de la apertura del estrecho de Hormuz. Pero el estrecho de Hormuz estaba abierto cuando Estados Unidos atacó y inició este conflicto, de manera pues que fue cerrado como consecuencia de la acción estadounidense. Entonces, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, Estados Unidos, según las estadísticas que se están manejando en los medios de comunicación de los Estados Unidos, tanto la radio como la televisión y los medios escritos, periódicos como el Washington Post, el Los Angeles Times y el New York Times, para citar algunos de los más importantes de esa gran nación, se estima que los Estados Unidos gastaron en ese conflicto alrededor de 30.000 millones de dólares en armamento, y al punto de que sus reservas de armamento probablemente no pueda ser respuesta al nivel que la tenían en por lo menos un año o 2 años de construcción. Pero además, para facilitar el entendimiento con el gobierno de Irán, Estados Unidos se ha visto forzado a aceptar una indemnización aparentemente para reconstrucción de los daños provocados por los bombardeos de los Estados Unidos a Teherán de alrededor de 300.000 millones de dólares. Óigase bien, 300.000 millones de dólares. Eso es mucho más que el Producto Interno Bruto de la República Dominicana, según tengo yo entendido. De manera pues que Estados Unidos le está sacando de la reserva de los Estados Unidos, del dinero de Estados Unidos, del dinero de los contribuyentes de los Estados Unidos, para compensar a Irán por el daño que la guerra de Trump le ha provocado a Irán. Eso le da a ustedes una idea de lo grande que es eso. Pero Estados Unidos no consiguió ninguno de los objetivos que inicialmente se había trazado. Por ejemplo, Irán se queda con su uranio, según lo que se ha dicho y el borrador que circula
como consecuencia del acuerdo que supuestamente está a punto de ser suscrito, se mantiene con su uranio que Estados Unidos entendía que debía ser entregado a Estados Unidos o a la comunidad internacional, para evitar que Irán reanudara su programa nuclear para la construcción de bombas atómicas. Y su programa nuclear continúa, porque se queda con su uranio y no se le prohíbe continuar, aunque quizás finalmente en el escrito final del acuerdo se establezca que el desarrollo nuclear de Irán se haga exclusivamente con fines pacíficos y no para la construcción de una bomba atómica que convierte a Irán en el 10º país que posee armamento nuclear. Y el gobierno de los Estados Unidos no pudo derrocar al gobierno de los monjes porque han preservado el poder en Teherán. Es decir, que la terrible dictadura o tiranía que existe en Irán desde 1979 se queda prácticamente intacta y probablemente más severa todavía contra el pueblo iraní, porque como consecuencia del conflicto y las pérdidas de la guerra y la experiencia guerrera de este conflicto, probablemente los mecanismos de represión del gobierno iraní se intensifique en inmediato o en el futuro cercano. Y mantiene, a pesar de todo eso, como si eso no fuera suficiente, Irán, como consecuencia del acuerdo que está a punto de producirse ya oficialmente, según se ha dicho, mantiene el control del estrecho. De manera pues que eso le da a usted una idea de la derrota moral y militar, no solamente militar, sino moral y política que ha sufrido los Estados Unidos con esta guerra innecesaria que el presidente Trump, por uno de sus grandes caprichos en la conducción de la política de la nación más poderosa del mundo, le ha ocasionado a su país. De manera pues que lejos de recibir este acuerdo como una derrota para Irán, los resultados y las cosas que preserva Irán demuestran realmente que ha sido el gran triunfador de este conflicto. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con nuestro segundo tema de esta entrega, relacionada con el plan anticrisis presentado por el gobierno dominicano para encarar las consecuencias y el impacto exterior de esos conflictos en la República Dominicana. Regresamos después de la pausa. Detrás de cada logro hay esfuerzos que nadie ve, porque las grandes historias comienzan en silencio. Ronnie soñaba con modernizar la agricultura. Hoy, cada vuelo sobre los campos del Cibao siembra esperanza. Rebeca convirtió miles de horas en melodías que elevan nuestra identidad. Hoy, comparte su talento para que otros encuentren su propia voz. Casey entendió que el futuro no se espera, se programa. Hoy, crea soluciones tecnológicas y abre caminos para nuevos talentos. Desde hace 62 años hemos estado junto a quienes no se detienen porque saben que cada esfuerzo cuenta. Banco Popular, 62 años, a tu lado siempre. Bien, estamos de regreso en nuestro programa del escritorio de Miguel Guerrero. Les prometí que iba a hablar muy brevemente sobre el tema del plan anticrisis, que ha presentado el gobierno del presidente Luis Abinader a la comunidad nacional como su plan o su proyecto para o dotar al gobierno dominicano de los recursos necesarios para enfrentar las vicisitudes que evidentemente resultan de este conflicto en el océano, en el estrecho de Hormuz, y yo no me hago muchas ilusiones con relación al éxito de este programa, por una sencilla razón, no por los defectos que pudiese tener ese plan, que probablemente lo tenga y que con toda seguridad lo tiene, sino por la poca capacidad que tiene la sociedad dominicana, especialmente en el ámbito político, para concertar acuerdos y concertar compromisos que vayan dirigidos a resolver o a plantear solución a un problema de cualquier naturaleza que enfrente a la sociedad dominicana, es decir, la nación dominicana.
Y esa falta de compromiso ha hecho que los pocos acuerdos de importancia que hemos alcanzado a lo largo de los últimos años, de las últimas décadas, como lo contemplado en aquella famosa ley vigente todavía relacionada con los grandes compromisos de la nación, ¿no? Que incluía 3 grandes pactos, como son el Pacto de la Educación, que ya funciona afortunadamente, aunque no ha dado inmediatamente los resultados esperados, porque en ese campo los cambios no se producen de un año a otro, ni siquiera en un lustro. Eso, los temas culturales involucran o exigen una dedicación que puede superar incluso toda una generación en el país donde se conserva. Existe un segundo pacto, el pacto eléctrico, que ha sido a medias, porque a pesar de que se llegó a un acuerdo finalmente sobre ese pacto, recuérdense que hubo una reticencia de parte de un sector que nunca lo suscribió. Y por eso, por muchísimas razones, por la falta de compromiso de la sociedad dominicana en la solución de los problemas que le afectan, muchas veces solo logramos concertar o lograr resultados a media de grandes propósitos que han sido planteados, por la sencilla razón de que nunca esos grandes propósitos captan el apoyo de toda la comunidad política, porque aquí existe la falsa creencia de que cuando uno apoya una gestión, cuando un partido apoya una gestión de un gobierno en particular, le está dando facilidades a ese gobierno para un éxito político, que finalmente a la persona que endosa eso para darle el triunfo político al gobierno pierde la oportunidad que el gobierno obtiene con ese endoso. Entonces, es muy difícil que en esas condiciones un país pueda llegar a compromisos de tipo colectivo que encaucen a la nación por un sendero hacia el progreso y logremos alcanzar el futuro al que tenemos derecho, como en cualquier otra nación. Entonces, yo creo que ha faltado la voluntad para que los partidos digan, bueno, vamos a sentarnos a negociar. No yo en una rueda de prensa decir que apoyo o que rechazo porque no reúne las condiciones o porque ha sido mal diseñado. Ese ha sido un discurso que se ha dado año tras año, gobierno tras gobierno, sin importar quién gobierne en ese momento, qué partido tenga el mando oficial del Estado Dominicano, porque es muy difícil encontrar ese apoyo necesario de la oposición que requieren las grandes empresas políticas de una nación. Yo siempre pongo como un ejemplo el hecho de que Irlanda, en plena guerra civil, que fue una de las guerras civiles más sangrientas que ha tenido la humanidad y ha tenido el continente europeo, en que había una confrontación entre católicos y protestantes, que tenía, además de ser una guerra civil, tenía por el medio el tema religioso, que casi siempre, cuando se plantea en medio de un conflicto, agrava y dificulta la posibilidad de encontrar senderos de conciliación para resolverlo. Bueno, llegó un momento en que los irlandeses dijeron, bueno, el hecho de que nos pongamos de acuerdo en las cosas básicas que este país necesita y que hemos estado estropeando, ¿no?, con nuestro conflicto, independientemente de las diferencias que van a ser preservadas, porque al fin de cuentas esas diferencias son lo que hace grande a una nación. Tenemos el compromiso de llegar a un acuerdo sobre los principios básicos y las cosas básicas que el país necesita. Es decir, y cogieron y tomaron un papel y pusieron sobre el papel los compromisos. La educación, la electricidad, estoy citando cosas fundamentales, no necesariamente eso, la conciliación de las partes, la economía y todo eso. Independientemente de las cosas que ocurran al margen de ese compromiso, todos nosotros, no importa quién de nosotros gobierne, dijeron los irlandeses, tenemos que respetar eso por el tiempo que sea necesario. Y Irlanda hoy es uno de los países más prósperos del viejo continente. Mientras la mayoría de los países continentales de Europa entraban en crisis, Holanda estaba creciendo. Hoy en día es uno de los países que tiene una economía más firme
del viejo continente. De manera pues que yo creo que los dominicanos tenemos que entender que los problemas nacionales no son problemas de un partido ni de un gobierno en particular, son problemas de la nación dominicana, y que cuando son problemas de una nación solo hay una posibilidad de solución, que es una propuesta de nación. Y evidentemente ningún partido en el gobierno aquí en los últimos 30, 40, 50 años ha logrado una unificación de criterios con relación a la solución de un problema nacional, a excepción de esos tres grandes proyectos que ya lo mencioné, que son la educación, el problema eléctrico, que todavía sigue y cada día parece crecer en lugar de solucionarse, y por supuesto el que tiene que ver con una reforma fiscal, que no llegamos a emprender siquiera por los intereses de tipo económico y financiero y político incluso que existen en la República Dominicana, que hacen muy difícil que marchemos firmemente hacia un objetivo determinado. De manera pues que yo pienso que, y siempre insisto, aunque sé que es imposible lograrlo, yo creo que ese plan anticrisis del gobierno dominicano, independientemente de que tenga valor material y económico y que esté bien diseñado, eso no me corresponde a mí decirlo, porque no soy un especialista en el tema económico, aunque conozco de la economía lo elemental para poder vivir y ejercer el oficio que yo ejerzo desde muy joven, aunque estudié economía en mis años de universidad como una materia del programa que yo estudié y en el cual me gradué, pero no soy un especialista en el tema. De manera pues que yo pienso que es muy saludable que en algún momento dado la comunidad política dominicana diga, bueno, yo no sé si ese plan tiene sentido y si ha sido bien diseñado, pero hay un propósito que compartimos, que es el propósito de crear las condiciones para encarar lo que podría venir como consecuencia de los conflictos internacionales que están conmoviendo el mundo. Entonces, bajo esa premisa, la premisa de que estamos de acuerdo que tenemos que buscar de forma conjunta una solución o un plan, entonces vamos a juntarnos y vamos a reunirnos independientemente de los prejuicios políticos que cada uno de nosotros tenga sobre el otro, para tratar de llegar a un punto en que nos permita partir con posibilidades de llegar a algún lugar, ya sea que el partido que gobierna o el partido que regrese al gobierno o que obtenga el gobierno en otro periodo electoral. Pero esos compromisos tienen que hacerse a largo plazo, porque los compromisos de nación, como es la República Dominicana, no se fundó la República Dominicana por 5 o 10 años, se fundó para que existiera de por vida, de por siempre. De manera pues que los grandes planes en el ámbito político tendrían que tener ese mismo sentido de longevidad. Es decir, vamos a llegar a un acuerdo y sentar las bases de un compromiso, como hicieron los irlandeses y como han hecho otros países, para demostrar que somos una comunidad política ya adulta, que actúa con un sentido de madurez, y que el infantilismo que caracterizó el comienzo y los primeros pasos en la política de cada uno de esos partidos ya maduraron y ya son personas y ya son proyectos políticos maduros, es decir, que tienen soluciones serias para los problemas nacionales. Bueno, espero que hayan disfrutado, si no disfrutado del tema, por lo menos que les sirvan de reflexión en ambos casos, tanto en lo que comenté inicialmente con la guerra de Irán, en Irán, y lo que tiene que ver con las propuestas del gobierno para dotar al país de los suficientes recursos para hacer frente a los problemas que probablemente nos choquen duramente como consecuencia de todos esos conflictos. Será hasta la próxima y esperamos seguir contando con la gracia de su atención cuando regresemos próximamente para otra nueva entrega del escritorio de Miguel Guerrero. Hasta entonces.